Mi nombre es Silvia Herencia Espinosa, jueza y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. El día de hoy vamos a tratar el tema de la capacidad jurídica de las personas, gracias a la gentil invitación del Instituto de Derecho de Familia y de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Empecemos. En el mes de septiembre del 2018 se publicó el Decreto Legislativo 1384, norma que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, y que determinó la modificación de diferentes artículos del Código Civil que regulaban todo lo referente a la capacidad jurídica de las personas. Esta modificación tuvo como finalidad central permitir que esta población pueda tomar sus propias decisiones. De esta manera, las personas con discapacidad ya no tendrían que ser interdictadas para acceder a algún derecho, sino que, de ser necesario, recibirían apoyos o ajustes razonables para el ejercicio de su capacidad jurídica. Anteriormente, nuestro Código Civil no permitía a las personas con discapacidad realizar de forma autónoma actos simples, como celebrar un contrato de trabajo, disponer de su patrimonio o casarse, puesto que se les consideraba jurídicamente incapaces por su discapacidad. De esta forma, aquella persona que accedía, por ejemplo, a un puesto de trabajo, requería ser primero interdictada para que sea un curador quien tome las decisiones y administre la remuneración percibida por la persona quien había demostrado contar con cualidades suficientes para acceder al puesto de trabajo, actuación que en definitiva suprimía la voluntad y autonomía de las personas. Es por estas razones que se implementaron algunas medidas para garantizar el ejercicio de los derechos de esta población en condiciones de igualdad, sobre todo considerando que conforme a la información emitida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, al año 2017, fecha de realización del último censo, habían más de 3 millones de personas en el país que padecían algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa el 10.4% de la población nacional, calculada en 31 millones aproximadamente. En el Perú, el proceso de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se inició concretamente en el año 2012. Con la aprobación de la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, norma que tiene la finalidad de establecer el marco legal para todo aquello relacionado a la vida y protección de derechos de una persona con discapacidad, lo que supone el buen desarrollo de la persona y una participación efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica de nuestro país. Posteriormente, ante la falta de consenso del Congreso de la República, el Ejecutivo aprobó el decreto legislativo al que estamos haciendo referencia. Decreto legislativo que, recogiendo lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para el Perú en el año 2008, introduce en nuestra legislación el modelo social de la discapacidad. Modelo que supone un cambio paradigmático y que determina una nueva forma de entender la discapacidad, que será importante porque establece cómo el derecho debe responder frente al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Personas que por el modelo recogido en el ordenamiento jurídico le era negado el ejercicio de sus derechos. Este nuevo modelo plantea que la discapacidad
no responde a un aspecto inherente a la persona, sino que discapacidad será entendida como aquella interacción entre la deficiencia de la persona y las barreras sociales que le impone la sociedad. Sobre la base de este modelo se establece un nuevo criterio de capacidad. ¿Y qué es lo que nos establece esta norma? Esta norma establece que toda persona tiene capacidad jurídica y las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida, disposición que encontramos en el artículo 3 del Código Civil. De igual forma, el artículo 42 del Código Civil dispone que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio, lo que incluye a las personas con discapacidad, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de voluntad. Es decir, quienes tienen capacidad de ejercicio son todas las personas mayores de 18 años. Sin embargo, existirán algunas personas que para el ejercicio de esta capacidad requerirán de apoyos y ajustes razonables. Aquí debemos detenernos para precisar qué se debe entender por ajustes razonables y apoyos. Los ajustes razonables es una terminología recogida del derecho laboral y que se constituye como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas requeridas para garantizar a la persona con discapacidad, ya sea física, sensorial, mental y o intelectual, el pleno ejercicio de sus derechos e igualdad de condiciones. De otro lado, la definición de apoyo la encontramos primero en el artículo 12.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se establece que son la piedra angular del modelo social de discapacidad y consiste en cualquier medida que facilite a la persona que lo necesita la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar bienes y celebrar actos jurídicos en general, siendo básicamente su función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. En nuestra legislación, los apoyos han sido definidos como formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. Ahora, cabe preguntarnos, ¿cuál es la diferencia con la representación o el curador y el apoyo? Respecto del primero, debemos decir que mediante la representación se confiere a un tercero la posibilidad de expresar la voluntad del representado. Por el contrario, el apoyo no tiene facultad de representación, salvo en los casos en que ello se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o cuando el juez así lo determine. El apoyo es un intérprete, de tal forma que la voluntad que se expresa proviene de la persona con discapacidad. Y esto es lo que determina la diferencia también con la otra figura, la curatela. Pues en ella, la voluntad que se expresa es la del curador, quien determina qué es lo más conveniente para aquella persona con discapacidad, mientras que el apoyo, como ya se ha mencionado,
solo interpreta la voluntad de la persona, siendo ésta quien, en definitiva, podrá ejercer los derechos que le corresponden. ¿Cómo se realiza esta labor de intérprete? Cuando el apoyo requiera interpretar la voluntad de la persona a quien le asiste este derecho, esta aplicará un criterio considerando, en primer lugar, la trayectoria de vida de la persona, las previas manifestaciones de voluntad en contextos similares, la información con la que cuentan las personas de confianza de la persona asistida, y la consideración de sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente al caso concreto. Estos apoyos y ajustes razonables que requieren van a ser solicitados o designados de acuerdo a su libre elección. ¿Por parte de quién? De la persona con discapacidad. Es decir, por parte de la persona que requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Conforme a lo expuesto, se advierte que el titular de derechos siempre será la persona, aun cuando tuviera alguna discapacidad o actitud diferente. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿cómo se hace para impedir abusos que podría realizar el apoyo? Para ello, se constituyen salvaguardias. De esta manera, las salvaguardias son entendidas como medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas que reciben apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos, así como evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. Estas medidas concretas, que también se encuentran en la Convención de Personas con Discapacidad, permiten el ejercicio de la capacidad en igualdad, de tal forma que les permite ser propietarios, heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Por lo tanto, podemos concluir que la capacidad jurídica es la aptitud para poder ser titular de derechos y deberes. Toda persona, por el hecho de tener y de gozar de personalidad jurídica, podrá, sin distinción alguna, hacer efectivos sus derechos, sin que sean de alguna manera disminuidos o sin que se considere esta igualdad de condiciones que tienen todas las personas. Es a partir de la promulgación del Decreto Legislativo 1384 en donde efectivamente se reconoce la capacidad jurídica de todas las personas. Muchas gracias.